Bien, amados hermanos míos, hace algunos ayeres, hace unos tiempos, cuando yo por primera vez, entré a un lugar, a una casa de esencia, a escuchar la palabra de Dios. Por mi casa acababa de caer un chubasco bastante fuerte. El río que pasa ahí por Jacaranda se desbordó. Lo que conocemos por ahí de Jacarandas eran ladrilleras, y todo eso arrastró el río. Murieron niños, gente se quedó sin casa, vivían en casas puestas tabiques sobre tabiques. Que sufran los niños, que padezcan. Y esto quiero contarlo, no lo pensaba platicar, porque habemos gente que no conocemos o no sabemos de Dios adecuadamente. Usted siempre ve que yo, cuando me subo al púlpito, digo: Dios es bueno. Le aseguro que Dios es bueno, por donde quiera verlo. Claro que a lo mejor usted tiene el principio equivocado que yo tenía en ese tiempo. La verdad es que yo siempre anduve buscando a Dios. Y resulta que cuando llegué a ese lugar, el predicador empezó a hablar cosas bonitas, que se oían bonitas, pero en mi cabeza repercutía. Y yo decía: si Dios es bueno, ¿por qué permite X, Y o Z? En esencia, ¿por qué permitió que las casas se cayeran y muchos murieran y niños se habían quedado sin protección? Y el orador me empezó a explicar que Dios no tiene la culpa de la imprudencia, de lo insensato de los hombres. Que Dios nos hizo con un libre albedrío. Y si nosotros queremos cavar una tumba, pues cavémosla, pero eso no le quita la bondad a Dios. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Y me dijo, voy a decir lo que él me dijo, dice: ¿a poco Dios tiene la culpa de que las prostitutas estén en la esquina? La razón por la que ellos tengan, Dios no tiene la culpa. Dios hizo al hombre por bien, pero el hombre, haciendo lo malo, ha buscado su maldad, o ha buscado la repercusión de su maldad. Y la verdad es que en mi corazón cabía lo que decía, pero mi cabeza seguía retumbando. Porque para conocer, para entender algo de lo que Dios dice, tenemos que tener el Espíritu Santo. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por lo que leo y por lo que veo que Dios es bueno. Dios no tiene la culpa de todas estas cosas. Mira, si tú dices que Dios es Dios, ¿por qué no frena esto? Porque
ya que he entendido que la muerte es la respuesta de Dios para acabar con todo sufrimiento. Bendito sea su nombre. No es una tragedia la muerte, es una bendición. Es una tragedia para los que no tienen la esperanza que tenemos los cristianos, que un día le veremos cara a cara, le conoceremos y andaremos en aquellas calles, como dice la palabra de oro, calles de oro, mar de cristal. Disfrutaremos de Dios. La virtud necesariamente es una actitud que hace estar estable a la persona y en expectativa de lo que Dios puede hacer en un momento determinado. Me voy a adelantar mucho a la predicación. Por ejemplo, nosotros hemos oído hablar de Sadrach, Mesach y Abednego. Le hemos oído hablar muchas veces. Conocemos la historia, pero nunca hemos estado ahí donde ellos estaban. Y ellos, por obedecer a Dios, los metieron al horno de fuego. Pero mire la esperanza de ellos. Mire cómo vive un hombre que tiene esperanza en Dios. El rey les dijo: si ustedes no adoran a la imagen, los vamos a meter al horno de fuego. Ahora va la última oportunidad, estando ahí en la boca del infierno, y dice: vamos a sacar la trompeta, y al toque de trompeta ustedes van a adorar. Ni te molestes, rey, dijeron. No te molestes, porque no vamos a adorar. Sabe, aquí está la esperanza. Aquí está. Sabe que nosotros no vamos a inclinarnos. Y sabe que el Dios al que servimos puede librarnos. Escuché, puede librarnos. Pero si no, ¿cuál era la esperanza? Que al Dios que servimos puede. Pero si no, no vamos a servir a una estatua, vamos a servir a Dios. Porque entendamos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No estoy invitándoles a que muramos, sino que nuestra esperanza va más allá de las cosas pasajeras de este mundo. Hemos entendido que somos pasajeros advenedizos. Nosotros no hemos puesto nuestras esperanzas ni en el dinero, ni en los bienes materiales. No, Señor. Nuestra esperanza está en Dios. Sabe que en este tiempo Dios puede librarnos, pero si no, no tengo miedo. Yo sé de quién soy. Yo sé, como dijo un siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo sé. Entonces, si tú eres una persona que tienes fe, la palabra de Dios dice en Pedro que a tu fe tienes que añadirle virtud. La virtud, la esperanza es una virtud que es el resultado de nuestra fe en Dios. No tenemos temor, no estamos afanosos. ¿Cuál es tu esperanza en este día para mañana? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que te abriga? ¿Quieres que desde este púlpito te dé falsas expectativas? Sería una falsa esperanza. Si te empiezo a decir falsas expectativas o te empiezo a decir, a acomodar palabra de aquí del gran yo soy de una forma equivocada, sacando textos fuera de contextos, yo lo único que voy a generar a ti es una falsa expectativa. Una falsa expectativa es una falsa esperanza. Muchas veces, en muchos momentos, en muchas situaciones, el cristiano está expectante de lo que Dios va a hacer. Su esperanza está en Él. No sabe qué va a hacer, no sabe qué va a pasar. Pero sí sabemos
que al Dios que servimos no nos dejará, no nos desamparará, siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Punto. Su, no mi justicia. Hechos 27. Dice la palabra de Dios, me voy a adelantar mucho en muchas cosas, pero es que tengo que hacerlo así. Hechos 27. Te voy a leer la historia de un hombre inspirado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Quien escribió fue Lucas, y es Lucas quien dice estas cosas. Y después Pablo habla. Dice Hechos 27 en el verso 19. Dice de esta manera. Dice, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña. Mire lo que dice, lo que escribe Lucas. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¡Wow! Que la cosa estaba tremenda. Pero seguramente en medio de esa tempestad, en medio de esas cosas, aunque llegó esta inquietud, había un hombre que estaba orando. Su nombre es Pablo. Entonces Pablo, dice el 21, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Y siempre, si estos hombres hubieran oído a Pablo antes de zarpar, le hubieran hecho caso, no hubieran pasado por donde están pasando. Y yo digo, si usted y yo hubiéramos y hacemos caso a Dios de lo que nos ha dicho, le aseguro que no pasaría por donde pasa. Muchos de nosotros estamos enclaustrados y muchos angustiados, desesperados, tristes, amargados. Pero si hubiéramos oído a Dios, no estaríamos así. La paz de Dios estaría reposando sobre nosotros y estoy a la expectativa a ver qué va a pasar. Mi esposa me pregunta y yo le digo, no sé, lo único que sé es que Dios mañana también es el mismo ayer, hoy, por siempre. Y si mañana algo se presenta, por eso le dije a la iglesia, oremos para que Dios nos dé sabiduría para enfrentar este tiempo y el venidero. Ahí está mi esperanza en Dios. Pero Pablo dice, me hubieran oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir perjuicios y pérdida. Bueno, pero tengo algo más que agregar, dijo Pablo. Imagino a Pablo ahí hablándoles. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Yo también, tengan buen ánimo. Nuestra esperanza vive. No sé qué vaya a pasar mañana, se los aseguro. Pero Dios es el mismo y tenemos que caminar con esperanza. La esperanza no siempre te dice qué va a pasar. Es el Dios de la esperanza. Y dice ahí bien claro, dice, os exhorto pues, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Él lo dijo en esa ocasión. Yo no estoy diciendo que en este tiempo no va a haber pérdida de vidas. De hecho, ha habido muchas. Muchas. Y les aseguro que entre todos los que han perdido su vida, vivieron angustiados para no morir y murieron. ¿Para qué te angustias? Dios de las esperanzas. Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tenemos esperanza. Tranquilo. Tranquilo, nuestro Redentor vive. Tenemos esperanza. ¿Estás aferrado a la vida o estás aferrado a Cristo? ¿A qué estás aferrado? Esperanza. Dice, no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nava. ¿Por qué? Él no estaba aquí falaciando. No estaba diciendo, declaro que nadie se va a morir porque somos hijos de Dios.
No, él no estaba falaciando. De hecho, ni eran hijos de Dios. Casi toda la tribulación ni lo era. Y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y entonces la gente empezó a oír a Pablo. Y yo te digo, comienza a oír a Dios. Tienes que tener esperanza en el Señor, esperanza en Dios. La esperanza en Dios es la que nos va a sostener, la que nos va a mantener. La esperanza es una virtud. Es una virtud. Pero la esperanza tiene que tener un cimiento. ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En los ojos de quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Todos hemos experimentado, o en un momento determinado hemos puesto por práctica esta actitud de esperanza. De esperanza. Hay un dicho en el mundo que dice que el que espera, desespera. Pues eso es lo que dice el mundo. Y el mundo a lo mejor, pues que tenga razón, porque si ellos esperan en Dios, verán que no desesperan. O el mundo puede desesperar porque espera en el hombre, y entonces sí caemos en desesperación. Yo a veces caigo en desesperanza, pero no con respecto a la vida de Dios, sino con respecto a los que me rodean, porque no tengo esperanza, porque su actitud no es de restauración, pero de Él no depende mi vida. Yo estoy hablando de la esperanza que tenemos en Dios. Y nadie que tiene esperanza en Dios desespera, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque no hay razón. Porque sea lo que sea y pase lo que pase, sabemos que fue la perfecta voluntad de Dios. No desesperamos. Nada de que el que espera desespera, ya no me hagas esperar. De ninguna manera. Usted puede desesperar cuando esperen los hombres, que tampoco se lo aconsejo. Inquiétese un poco, pero no vale la pena. Pero si espera en Dios, podemos vivir confiadamente. Confiadamente. Usted, para este tiempo, y a causa del confinamiento, y cuando en sus oídos preciosos dicen, se va hasta septiembre, ¿cuál es su actitud? ¿De desesperación? ¿Se gana algo? ¿Tiene paz? ¿No será mejor esperar en Dios? ¿No será mejor estar expectante de lo que Dios va a hacer? ¿Lo que Dios va a permitir? ¿No será mejor? Romanos 5. Cuando yo me convertí, le dije que ese fue lo primero que escuché. Es donde yo primero me paré. Y yo decía, Dios es injusto. Y desde entonces he aprendido que Dios es lo único justo que hay en la vida. No hay nada más. Tan justo es que nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Cómo no esperar en Él? Que tan justo es que Él nunca nos paga conforme a nuestras obras. Tan justo es que si entras en un momento de desesperación, te dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy Jehová, tu Dios. Eso es importante.
Romanos 5 dice el verso 1, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesucristo no somos nada. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Nosotros no hemos visto a Dios, pero tenemos esperanza de verlo. Nosotros no hemos visto esas calles de oro, pero estamos esperando ese día glorioso cuando nos graduemos, porque vivimos en la fe, no en la nuestra, sino la de Jesucristo. No vivimos en el pecado, pero sabemos que somos pecadores y Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Sí? Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza de que el Dios que servimos nos puede liberar, pero si no, de todos modos, de Dios somos. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. En la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza en Dios no avergüenza. Él no te va a dejar avergonzado nunca si estás caminando en los parámetros de Dios, en los principios de Dios. Yo me hablo solo. ¿Estoy loco? No, yo me hablo solo con la palabra de Dios. Me la paso hablándome solo. Es que no tengo con quién platicar. Yo sí. Yo platico con Dios. Y Él es mi descanso. Es como cuando tú vas a caer en una tentación. Si pones la mirada en la tentación, te desconectas de Dios. Pero si enfrente de la tentación piensas en Dios, el haber pensado en Dios te aparta de la tentación. Espero explicarme. Igual hoy. ¿Por qué voy a entrar en desesperación y en angustia? Platico con Dios. Me acuerdo. No soy el único loco. David decía, él solito se hablaba y decía, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que rescata tu vida del hoyo, etcétera, etcétera. No, yo no estoy loco. Yo platico. Y eso me trae esperanza y me da paz. La esperanza es la confianza que tenemos en que el Dios que servimos nos puede liberar. Al Dios que servimos nos puede liberar. Si tú crees, tú dices que eres una persona, que tienes esperanza en Dios, pues la esperanza es la que espera algo que va a suceder, no es algo inmediato. Entonces no tienes por qué desesperarte, porque estás esperando, estás a la expectativa a ver qué Dios hace, o cómo le hace, o cómo me va a sacar de este atolladero. ¿Qué va a hacer el Señor conmigo? Esperar en Dios, entonábamos una alabanza. Difícil sé que es, pero no imposible. Mi mente dice no es posible, porque siempre hay una lucha, pero mi corazón confiado está en Él. Confiado está en Él. Mira, Números 23:19 dice algo. Por favor, considera. Siempre pensamos que todo lo que Dios dice es de una forma positiva, de tal manera que nosotros no vamos a recibir nunca ningún prejuicio que genera quizás la sociedad o la falta de trabajo o como le dicen los eventos naturales de tsunamis, terremotos. No es eso. Si nosotros no entendemos y comprendemos
lo que Dios nos está diciendo, siempre vamos a tener expectativas equivocadas. De verdad, en este tiempo, ¿no te has dado cuenta que ha muerto gente rica, sabia, ignorante? Pobres, ricos, chaparros, altos, morenos, güeros, artistas y no artistas. ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que la palabra de Dios se cumple, que en la vida del hombre es como la flor de la hierba del campo? Que hoy es y mañana ya no está. Que por eso nuestra esperanza para vida es Dios y para muerte es Dios. Lo que trato de hacer en esta mañana en el nombre de Jesús es que no desmayes, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo segarás si no desmayares. Que no estés desesperanzado, que Dios tiene su mirada puesta en ti. La tiene puesta en ti. ¿Puedes creer esto? Que Dios tiene su mirada puesta en ti. Si no lo puedes creer, estás haciéndolo a Él mentiroso. Porque Él dice que tiene su mirada puesta en mí. Y yo lo creo. Yo lo creo que Él tiene puesta su mirada en mí. Y Números 23, 19 dice, Dios no es hombre. O sea, nuestra esperanza no está en los hombres, para que mienta. Mira, a veces, no sé, a ti ha llegado gente, por ejemplo, hay gente que te debe dinero y dice, el lunes te pago. Sí, no ponga su esperanza, porque llega el lunes y te dice, es que, si tú pones tu esperanza en el hombre, te vas a sentir siempre defraudado. Ponla en Dios. Ponla en Dios. Dios no es hombre para que mienta. Y Él dijo que estas cosas iban a suceder. Dios no es hombre para que mienta. Esta y muchas que se vienen, que se avecinan. Yo no sé si las vaya a vivir o no las vaya a vivir. Solo le estoy pidiendo a Dios sabiduría para enfrentarme a ellas. Solamente, dame sabiduría. Ni siquiera le estoy diciendo, oye, que no pase yo por ellas. Eso es absurdo. Dame sabiduría para enfrentarme a ellas. Es como, lejos estamos de esto, pero déjeme darle ejemplo. Cristo le dijo a Jesús, si pudiera pasar esta copa de mí. Sé lo que se avecina. Cristo estaba consciente, Él sabía lo que la palabra de Dios decía. Y estuvo orando. Pero Él decía, no se haga como yo, sino como tú quieres. Y la mayoría de la gente que se dice cristiano quiere que las cosas sean como ellos quieren y no como Dios quiere. Yo le digo, Dios, tenemos que decirle, Dios, mira, honestamente no me gusta. Sería absurdo. Pero ya que estoy pasando por este lugar, dame sabiduría. Sabiduría que desciende de lo alto. Quiero echar mano. Esto es echar mano de la vida eterna. Recordar tus promesas, sea para vida o sea para muerte. ¿Eres valiente, pastor? Ya te he dicho que no. No soy valiente. Pero soy un hombre que sabe lo que es la verdad. Y que con temores o desesperanza no la voy a librar. Dios no es hombre para que mienta. Y Él nos advirtió que estas cosas iban a pasar y no nos está mintiendo. Claro, todos decimos como los que sacan textos fuera de contextos. Dios dijo que íbamos a ser sanos y nadie nos vamos a enfermar porque Él no es hombre para que mienta. No seas iluso. No seas iluso. Eso no es cierto. Nunca lo dijo. Nunca fue. Mira, hubo un hombre llamado Eliseo,
que resucitó en el nombre de Dios muertos. Que Él aún muerto, unos huesos cobraron vida, que Él hizo muchos milagros. Y sin embargo, ¿sabes de qué murió Eliseo? De una enfermedad. ¿Qué es lo que está haciendo, pastor? Que no seamos ilusos, que seamos realistas. Y estemos pidiendo de Dios sabiduría y saber que lo que dice la palabra se va a cumplir, y que si nosotros vivimos pegado a Él, sabemos que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas y sabe que nosotros no vamos a negar a Dios. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo que estas cosas iban a pasar y van a pasar. Él habló y la va a ejecutar. Así es. Pero como dice la palabra, si tú has puesto su confianza en Él, conforme a sus propósitos, es importante que entienda lo que te estoy diciendo. Conforme a sus propósitos, no serás avergonzado. No serás avergonzado. Avergonzado es aquel que dice, mire, yo declaro que no le pasa nada y se muere. ¿Cómo? Ya estás avergonzado. Pero cuando nace del corazón de Dios, tú puedes decir lo que sea. Con humildad y sencillez de corazón. Sabe Dios que lo que digo es real. Esto no me pasa a la vuelta de la esquina ni cada rato para que... No, a ver, hermano, no. En los propósitos de Dios. He estado en lugares donde una persona se va a morir y está batallando. Y Dios me ha dicho, entrégamela o entrégamelo. Volteo, platico con él, oro y se queda dormidito. Dormidito. Por favor, la gloria es de Dios y no es así. También Dios me ha dicho, ve y dile a fulano de tal o cual cosa, voy y se lo digo y pasa y sucede. Pero no es a cada minuto, a cada 10 segundos. Tengo 40 y tantos años, 48 años tratando siempre de ser cristiano y creo que ha pasado en total 15 veces. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando nosotros no tenemos una firme esperanza, no es otra cosa que no hemos... para no lastimar, y es una realidad, no hemos caminado en la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo sería esto? A lo mejor sería como cuando trajeron a aquel hombre, a aquel joven endemoniado y sus discípulos. Nosotros no pudimos. Lo trajimos a sus discípulos y no pudieron. Y el Señor dijo, generación incrédula, mala y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y ya trajeron al joven, Dios le echó fuera al demonio y luego dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? No es otra cosa más que una falta de fe. Una falta de fe. Incrédula. Por eso yo le digo a usted en el nombre de Jesús, la gente que vive en desesperanza o desesperado no tiene paz. Está inquieto. No reina la seguridad en él. Le aseguro que la esperanza que tenía Daniel de que también Dios podía librarlo, él no forcejeó para que lo echaran al foso de los leones. Él tenía paz para con Dios. No tenía la seguridad de salir, pero Dios lo sacó. Yo te digo que nunca la desesperanza te va a ayudar a que desaparezca. La desesperanza, escúchame, la va a aumentar, te va a desequilibrar y un día, créemelo, de la fe te va a sacar. No, te lo voy a mostrar con la escritura, no creas que lo estoy hablando así nada más porque sí. La desesperanza cuando está puesta en las cosas y dices que eres cristiano y tu desesperanza no acaba con tu angustia, con tu
depresión, tu desesperanza te va a sacar de la fe. La esperanza es como un cimiento que sostiene el cristianismo. Si no tuviéramos esperanza, ¿qué hacemos aquí? Tenemos esperanza. Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé. ¿En quién? ¿Cómo? Pacientemente. ¿Cómo? Pacientemente. Dígalo ahí donde está usted. Pacientemente. La impaciencia no es esperanza. Pacientemente esperé. Aquí estoy. Ya he hecho lo que tenía que hacer. Ya no sé qué hacer. Muéstrame si algo tengo que hacer. Mientras tengo paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, al Dios eterno, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y esa actitud que estás tomando en este tiempo no te ayuda. Y entonces tú hoy oras a Dios y Él te saca de ese estado y endereza tus pasos para que estés quieta y reposadamente. Primera de Corintios 13. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Claro, no todo está claro en la vida, hermanos. Mas entonces veremos cara a cara, le veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, fíjese, permanece hoy la fe, acompañada de esperanza y de amor. Escúcheme por amor de Dios. Esto no lo digo yo, lo dice como Dios. Lo dice Dios. Deje de ser niño. Ya una vez fuimos niños espirituales. Deje de ser niño, de hacer berrinches. Mira, 3 cosas permanecen en esta vida, dice, la fe en Dios, nuestra esperanza, pero tiene que estar acompañado de esto, de la esperanza, y en ella el amor, que todo lo puede. Dice que el mayor de ellos, dice, voy a acabar de leerlo, dice, la fe, la esperanza y el amor, estas 3, pero el mayor de ellos es el amor. Es el amor a Dios. Isaías 40. Todavía me queda 1 hora. Isaías 40, 28. Dice, no, si tú lees todo el contexto, él viene hablando que el pueblo de Israel ha puesto su esperanza en ídolos, en adivinos, en cosas esotéricas, en cosas malas, en ídolos como que según esto representaban a Dios. Pero entonces empieza el Señor a hablarle al pueblo de Israel, dice, a ver, ¿no has sabido? ¿No has oído que Dios eterno es, el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece quien Dios, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Por ende, Él da, Él que no se cansa, Él que no desfallece, Él que es eterno, Él que es todopoderoso, Él da esfuerzo alcanzado. O sea, órale. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Fíjese dónde tienen que tener su esperanza. Los muchachos se fatigan y se casan. Los jóvenes flaquean
y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levantarán alas como las águilas, es decir, cambias tu plumaje, siempre te encontrarás renovado. Tu pico, cuando tú piensas que ya no hay esperanza para ti, vas a pasar por un sufrimiento, pero tu pico va a ser nuevo y vas a tener nuevas fuerzas y vas a correr y no te vas a fatigar, vas a ser como un águila nueva. Pero ¿dónde está tu esperanza? ¿En quién está puesta tu esperanza? Aquí era en los ídolos o en los brujos o en los adivinos, lo que sea. A lo mejor está en la lana, ¿no? En tu lana, en tu fama, en tu trabajo. Hemos visto, sin esta pandemia, cómo grandes empresas han quebrado y han dejado sin trabajo a los poderosos. Hemos visto cómo gente que ganaba miles y miles de pesos. Mira, date una vuelta ahí por Lomas de Chapultepec y verás casas que eran hermosas, ya casi destruidas porque los que vivían ahí dejaron de tener lo que tenían. Hay que confiar y esperar en Dios. Gálatas 6 dice así, en el verso 8: porque el que siembra para su carne, difícilmente en los momentos de tribulación tendrá esperanza. De la carne segarán corrupción. Mire, no es lo mucho que usted oye la palabra. Hoy por hoy se oye tanto en el, ¿cómo se llama? En el Facebook o en internet, pues. No es lo que oye, es lo que obedece. Y de lo que oye, si sabe discernir qué es lo que Dios dice. Es lo que te va a generar esperanza y fe. Pero si tú oyes a un orador que está en la carne y habla de la carne, no te vas a sostener en el momento de la tribulación. No va a generar esperanza. Porque es nacido de la carne. Porque no lo dijo Dios. Y tú tienes que discernirlo, entenderlo. Por eso hay la fatiga de que gracias a Dios hoy por hoy tienes una escritura en la mano. Antes era diferente. Para que, a ver qué dijo. A ver. Y te vas arriba y te vas abajo a ver si es cierto. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por ende, como caminamos en el Espíritu, no nos cansemos de hacer el bien. Cuando siempre, en este tiempo, hagamos el bien. Ahí con nuestra familia hagamos bien. Hagamos lo bueno. Hagamos lo que conviene. Hagamos lo que amerita. No te canses de hacer el bien. Es que ya tengo. No te canses si estás en el Espíritu. No te canses. Dice ahí, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. Nadie que tiene esperanza desmaya, nadie. Pero si has cegado para la carne, si has sembrado para la carne, perdón, ¿cómo piensas que vas a sembrar hoy algo en ese confinamiento? Vas a sacar las garras. Quiero leer por último contigo. ¿Te acuerdas que te dije que si tú la desesperanza te puede llevar a apartarte de la fe? Es verdad. Hebreos capítulo 3 dice así en el verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. La desesperanza es incredulidad de lo que Dios puede hacer. ¿Estás conmigo? La incredulidad es una desesperanza de lo que ya sabes de Dios. No, pues yo no creo que Dios, por eso es un pecado tremendo. Dice, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, porque si lo hay, te va a apartar del Dios vivo.
Ve y mira, no tenemos el tiempo hoy, quizás dentro de 8 días. Pero no fue su incredulidad de Saúl quien lo apartó del Dios vivo. ¿Sí o no? Su incredulidad. Amados, Dios es el Dios de la esperanza. Y tú y yo somos hijos de Dios. Por ende, esta virtud debe de estar y abundar en nosotros en estos tiempos de confinamiento. He tratado en el nombre de Jesús y con la ayuda de su palabra dejarte claro que nosotros no somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Y lo que menos va a reinar en nuestras vidas es la desesperanza. En nuestras vidas va a reinar la esperanza en Dios. Y vamos a estar a la expectativa. No sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos es que el Dios de las Escrituras nos ha dicho: no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. Siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy, dice Dios. Yo voy delante de ti para cambiar los caminos torcidos. Puertas de hierro y cerrojos de bronce haré pedazos, para que tú sepas que yo soy Jehová tu Dios. Y si tú das testimonio de Dios, con tus actos en espíritu y en verdad y de corazón, Dios te va a respaldar, porque Él es así. Y yo digo, Él es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Antes de dar anuncios, quiero que oremos al Dios de la esperanza. Padre, tú eres bueno, bondadoso y misericordioso. Eres santo, perfecto y puro. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Hacedor de maravillas. Jehová de los ejércitos es tu nombre. Tú que sustentas al mundo entero, al planeta, al universo, también nos sustentarás con tu paz, con tu gozo, con tu espíritu. Tú que llamas las cosas que no son como si fueran y son, tú puedes hacer maravillas. En ti esperamos y en ti confiamos. Y reprendemos cualquier espíritu de incredulidad que quiere estar en nuestras vidas. Renunciamos a él. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser un testimonio fiel de que somos gente que tenemos fe, esperanza y amor en el Dios de las Escrituras. Gracias, Señor. Y que la gente no esté mortificada hoy en día, porque las veo tan mortificadas que porque ya no vamos a poder hacer esto, ya no vamos a poder hacer esto. Ocúpate de las cosas que puedes hacer dándole gloria a Dios. Eso es todo. Y si alguna otra cosa Dios quiere, así será. Pero no puede ser posible que tú estés diciendo, ya no voy a poder esto, ya no voy a... Procura hacer las cosas que hoy o mañana Dios permita que hagamos. Y eso es todo. Con una vida agradecida, una vida que está llena de fe, esperanza y amor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando este mensaje ahorita o al rato. Ya hemos hablado, Dios, con ellos. Hemos dicho que el cristianismo no es optimismo, no es pesimismo, es realidad. Y para todo tú tienes salidas. Que tú tienes una respuesta para cada angustia, para cada tribulación, para cada necesidad. Esa es la verdad. Gracias, Señor. Quiero rogarte que estés bendiciendo a todos aquellos que hacen un esfuerzo por bendecir. Por todos aquellos, Señor, que saben guardar el pacto y la misericordia, aún en medio de esta pandemia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les digo una cosa, dentro de 8 días vamos a tomar la cena del Señor.
Así que les ruego que igual que la vez pasada usted se junte con su familia, tenga un pedazo de pan. Entiendo que usted no puede tener pan ácimo sin levadura, pero a lo mejor una galleta que tenga lo menos dulce, una galleta María quizás, algo así semejante, y tenga ¿cómo se llama? El jugo de uva. Y vamos a compartir al terminar el servicio, la exposición de la palabra, vamos a celebrar la cena del Señor. Quiero hablar de esa actitud de si me buscares de todo tu corazón, si me buscas de todo tu corazón, me hallarás. Es una promesa de Dios y quizás es algo que a veces no hacemos. De eso vamos a meditar dentro el próximo domingo, si usted gusta estar aquí. La familia López Mendoza, ¿están bien o ella ya está bien? Ya está casadero, dice él. Entonces ya podemos darle gracias a Dios por la vida de la familia Mendoza y sigamos orando por él, obviamente. La hija de Fabiola, Sonia, también está muy recuperada, muy restaurada. Sigamos orando por ella, pero está bien. La familia de Rodrigo, bien también, gracias a Dios. Familia de Mónica, la mamá de Katia, estables, bien, Señor. El Señor es bueno. Quizás no es todo lo que nosotros quisiéramos, pero Dios ha estado haciendo la obra en el nombre de Jesús. Amén.